Estás por escuchar una de las historias más horrorosas, tenida como real, que haya ocurrido jamás en un asilo para enfermos mentales. Lugar que, a pesar de haber sido abandonado hace ya más de 20 años, existió. Y tú misma o tú mismo lo puedes corroborar ahora si lo deseas. Sea real o no el supuesto hecho que marcó un punto y aparte en la historia de este lugar que ves en pantalla, se trata de una anécdota completamente horrorosa. El asilo del condado de Sussex del Este, ubicado en Sussex, Inglaterra, fue fundado en el año 1903. Desde sus inicios tuvo un éxito arrollador por causas tristes. Enfermos mentales de Londres y otros lugares de la isla eran internados acá, en algunos casos a la búsqueda de una mejoría en la salud mental, pero en otros para ser simplemente abandonados. El lugar era tan grande que tenía su propia locomotora, la cual llevaba carbón que se usaba en las calderas para climatizar el ambiente durante los crudos inviernos ingleses. Luego, a partir de los años 50, las vías del ferrocarril fueron deshechas y comenzaron a usar aceites y combustibles para la calefacción. En algún punto de su historia, el lugar cambió de nombre y le acuñaron el título Hellingly Hospital. Pero una de las cosas más desagradables en este lugar ocurrió tan tarde como en el año 1990. Un paciente de origen austríaco, con un dominio del inglés muy regular, fue internado. Se trataba de un pirómano que, para su fortuna, se le aceptó el diagnóstico de locura en la corte y en lugar de ser enviado a una cárcel común, fue internado en Hellingly. Pero muy para su desgracia, sin embargo, la historia probaría que esta ilusoria fortuna, se convertiría en el más pesadillesco infierno imaginable y últimamente en el último clavo de su ataúd. Semanas antes de su violento suicidio, este hombre clamaba preocupado que un visitante nocturno se metía en su cuarto para atormentarlo todas las noches. Eso preocupó bastante a los orientadores y al director. Como el piromaníaco era un enfermo mental, pero no por ello uno de esos pacientes que está ido y desconectado de la realidad, había que dar crédito a sus quejas formales. Temían que estuviera sufriendo abusos de naturaleza agresiva e incluso sexual de otros pacientes o peor, de alguien en el staff de enfermeros. Pero las investigaciones realizadas no dieron fruto alguno. Nadie que ellos pudieran detectar se metía en el dormitorio de este hombre durante la noche y por lo demás estaba claro que no recibía visitas de afuera. Pero el problema es que él no dejaba de quejarse. Es más, incluso describía lo que era una presencia de aspecto muy desagradable, conformada por una cabeza con un cuerpo completamente confuso. Dijo que aquella cosa olía bastante mal y que tenía un temperamento terrible. Cuando quienes lo trataban presionaban al hombre para que diera más detalles, él se ponía violento, y el asunto pronto se convirtió en su principal razón de terapia. Para ayudar al piromaníaco devenido en esquizofrénico a superar su ansiedad, se le indujo a una terapia hipnótica. En medio de la sesión, se le invitó a hablar abiertamente sobre aquella presencia e incluso a dibujarla, cosa que el hombre hizo con anotaciones que, como austríaco, colocó en su idioma natal, el alemán. Mucho después del escueto dibujo, mientras los minutos pasaban y la sesión se profundizaba, el paciente comenzó a hablar de manera errática. Ahora se le veía visiblemente desconcertado y respiraba de manera agitada. Se dice que fue culpa del médico que llevaba la terapia, porque se negó a cambiar de tema, hasta que finalmente forzó demasiado al señor. El pobre individuo, en un ataque entre pánico e histeria, se tiró al piso y de rodillas empezó a golpear su cabeza contra la baldosa de mármol, con semejante fuerza que el psiquiatra asustado levantó los pies del piso y gritó por ayuda. El hombre fue contenido aparatosamente y, debido a la naturaleza de sus heridas, llevado a enfermería.
Lamentable y sorpresivamente, el daño que se hizo en el cráneo y cerebro fue tan severo que murió 2 días después. Pero he acá la parte extraordinaria. Al día de hoy, no se sabe si es porque la voz se corrió entre la población de pacientes causando histeria o algo más, pero comenzó una oleada de suicidios en toda Hellingley, que se alargó durante los 6 meses siguientes. Y como si fuera una pesadilla para los doctores, otros pacientes decían estar viendo el mismo monstruo. Como muchos miraron el dibujo, se cree que esto los pudo haber sugestionado. Pero llevar las cosas tan lejos como para suicidarse, da que pensar, incluso para un loco. La cereza sobre el pastel, sin embargo, ocurrió después, algo que jamás había pasado en la historia del lugar. Comenzaron a haber suicidios también entre el personal del hospital. Entre ellos, uno de los enfermeros que trató personalmente al paciente que lo empezó todo. 3 años más tarde, y esto es algo que puedes corroborar si quieres, este lugar fue clausurado. ¿Quién sabe? Quizá la naturaleza del sitio atrajo una energía sin dudas catastrófica, abriendo la puerta a algo atroz. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales para que estemos en contacto, dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.